Hola a todos, bienvenidos de vuelta al canal. Este es el cuarto video de la playa Montoya en Punta del Este. El primer video fue una vista general de la playa. El segundo fueron unas tomas de la playa en un día nublado. Y por último, el tercero fue una toma más que nada de las chicas y la movida a Tin en la playa esta de Punta del Este. Y este cuarto más que nada va a contener lo que es la parte del mar, lo que es la parte de surf, lo que es la parte de olas, lo que es la parte de playa. Y al final una parte muy interesante que es el último día, prácticamente cuando termina enero, que también les recomiendo llegar hasta ahí porque es una de las mejores partes. Esto particularmente está grabado un día 23 de enero por la tarde con una cámara Lumix, en su mayoría con una Panasonic Lumix FZ1000. Por eso es que van a poder ver videos de mucha mejor calidad de la que se ve en el iPhone, más que nada en lo que son las tomas de acercamiento, las tomas hechas con zoom. Esto va a ser importante en la parte de surf, en la parte donde se van a ver las olas, en la parte donde se va a ver la gente haciendo surf de todas las edades prácticamente, que obviamente el zoom de un iPhone, por más bueno que sea, no logra la calidad de una cámara Panasonic, como en este caso. Lo bueno de los últimos días, recordemos que esta es una de las playas más concurridas de Punta del Este. En realidad creo que es la más concurrida porque realmente Bikini no tiene la movida que tenía antes. Así que en estos días hay mucha menos gente en esta playa, lo que permite usar este tipo de cámaras, porque normalmente, por eso los otros días mayormente están filmados con la cámara del iPhone, que igual es muy buena, más que nada por el HDR, pero no permite hacer esta clase de zoom. Así que en esta clase de días que uno va a cualquier playa, les recomiendo este tipo de cámaras porque logran muy buenas tomas que son absolutamente imposibles de tomar, más que nada las que son con zoom, con un iPhone o con un celular. Las cámaras con teleobjetivo, sea interno o externo, o sea se puede ajustar o venga compacto con la cámara, como es este caso, permite hacer este tipo de tomas. Prácticamente uno puede mostrar la cara de la gente. Eso lo pueden ver también donde en los 38 videos que hay sobre las fotos. Esas fotos hubieran sido completamente imposibles de tomar o con un iPhone o con cualquier celular. Eso es más que nada un tema óptico. El ojo humano tiene más o menos 22 milímetros de distancia focal y esta cámara, cuando está puesta en el máximo zoom, tiene 400 milímetros de distancia focal, así que es un zoom cercano a 20, y hoy en día prácticamente ninguna cámara tiene ese zoom, más que nada las cámaras de celulares, que son a las que me refiero. Pero les vuelvo a repetir, este tipo de cosas se pueden hacer solamente cuando hay poca gente, como son estos casos, porque si hay mucha gente, la gente o se va a sentir incómoda o va a empezar a hacer demasiadas preguntas que son incómodas y que lo terminan incomodando a uno o inhibiendo a uno para que siga sacando fotos. Así que acá lo ideal es que el objetivo esté a más o menos unos 30 metros. Con el celular eso no importa, porque con un celular uno puede filmar a una persona prácticamente en la cara. Pero con este tipo de cámaras sí, y lo he probado en diferentes entornos. Así que bueno, esa recomendación para los que no son videógrafos, los videógrafos calculo que ya lo saben, pero esa recomendación de que si tienen una cámara de DSLR, en este caso, la utilicen en este tipo de oportunidades porque van a lograr muy buenas tomas, como lo que están viendo, que esta toma con un iPhone y con el mejor celular no hubiese tenido esta claridad. Por más que hubiese tenido HDR, que en este caso no lo tiene nativamente, pero esta calidad de imagen no la logran con ningún celular actualmente en el mercado. Respecto de lo demás, un fotógrafo tiene que hacer como si no existiera el mundo, como si no fuera transparente, tratar incluso de interactuar lo menos posible con las personas porque no termina modificando casi cuánticamente al objeto. Acá pueden ver una toma en cámara rápida de la zona para ver un poquito las olas y lo despejada que estaba en sí la playa. Y ahora vamos a empezar con lo que son los videos de surf. Esto quizás les sirva a muchos futuros viajeros para poder ver lo que son las olas. Igual este verano había sido un verano de muchísimo viento, eso lo dije también en otros videos. Acá teníamos más o menos 30 km por hora de viento con ráfagas de 40. Eso fue lo que determinó que en este verano las playas de La Mansa estuvieran más pobladas, y solamente en este caso 5 días fui a esta playa de la zona noreste de Punta del Este. Lo interesante es que se ve, aparte de que hay varias rompientes, es que se ve a gente de diferentes edades, profesionales y no profesionales, o sea, de todo tipo de condición física.
Es una playa donde prácticamente cualquiera se anima y prueba a hacer surf, aunque como dije en otros lugares y ven acá, por el tamaño y la fuerza de las olas puede llegar a ser peligroso. De todos modos es una playa que tiene siempre por lo menos 2 guardavidas, también por esta cuestión, y es una playa siempre poblada de gentes hasta los días de nublados, como mostré en el otro video. Así que en ese tema no se tienen que preocupar, simplemente medianamente saber nadar para meterse en el agua, porque eso es lo básico. El agua en sí es fría, tiene bastante salinidad, o sea, van a encontrar más cantidad de sal acá por litro de agua que lo que encontrarían en el Caribe, porque en general las aguas frías tienen más cantidad de sal por litro. Pero bueno, ahí pueden apreciar el tamaño de las olas, hay gente que se pega un buen porrazo, y tener una idea si futuramente visitan esta playa de lo que tiene que atenerse. Lo dije en otro video y lo vuelvo a decir en esto fue nombrada una de las mejores playas de surf en el mundo, y no solamente por las chicas, que también van a ver al final de este video, sino por lo que están viendo justamente la posibilidad de hacer prácticamente surf en todas las edades y en todo el largo de la playa, que serán tranquilamente unos 300 metros. En la zona del centro, en la playa de la Miri, en las primeras paradas de la Barra Brava, hay escuelas de surf, por si es la primera vez que van a hacer este deporte y quieren aprender un poco lo básico. En general, todas las playas del litoral oriental de la República del Uruguay son aptas para este deporte. Me acuerdo durante el verano haber visto justamente una noticia del presidente actual del Uruguay haciendo surf en la localidad de Rocha. Ahí bueno, van a pasar las chicas, van a haber más chicas al final del video, los que estén interesados. Pero bueno, este video está enfocado básicamente en la cuestión del surf y el tamaño de las olas y las diferentes mareas que pueden ver ahí. Respecto al tema del mar, y por más que me va a corregir algún especialista, hay 2 tipos de mar, el mar de viento y el mar de fondo. El que estamos viendo ahora se acerca más al mar de fondo, que son olas bastante más profundas y más altas, y el mar de viento es el mar superficial. Por eso cuando se usa en castellano la frase hay mar de fondo, quiere decir que hay problemas que no conocemos. Tienen que tener cuidado acá, cuando ingresan al agua se va a ver en otra zona porque la pendiente es bastante alta y los 2 metros prácticamente tienen el agua al cuello. Igual estos chicos calculo que están acostumbrados y van todos los veranos ahí, pero bueno, quería también mostrar la cantidad de lo que son. Me llevó bastante tiempo estabilizar este video para que se viera bien, porque esto está tomado con un zoom casi de 400 milímetros, pero bueno, pueden ver ahí un poco la naturaleza de las olas y la cantidad de gente. Acá un poco la toma desde la playa. Le advierto a la gente, cuando uno está filmando, no miren a la cámara porque arruinan todo el material. O sea, en la cinematografía clásica la cámara no existe. El observador es una especie de Dios que mira las cosas de afuera. Por eso cuando una persona mira a la cámara está arruinando básicamente el tape. Ahí vemos a un surfer de una cierta edad, pero más exitoso que los chicos. También el tema de la salinidad se nota en la espuma que van a ver ahí. Y hay un panorama, siempre chicas en la playa, de lo que es el balneario en sí, aunque en otros videos de mi colección se van a ver bastante mejor. Acá ya llegando al momento del atardecer, esto está filmado con iPhone para que vean un poco la diferencia cromática. Al ser un día 23 van a ver que había muchísima menos gente que otros videos que están filmados al principio del mes. Los videos están puestos en orden cronológico. En este caso los 4 videos del 55 al 58 van a ser los que muestran las diferentes facetas de la playa Montoya. Los atardeceres son increíbles y siempre recomiendo quedarse hasta ese momento. Acá ya estamos en el día 29 de enero. Esto es a las 4:27 de la tarde de ese día, 29 de enero. Y esto va a ser una caminata por la playa. En ese momento me equivoqué en una cosa, y es el tema del estabilizador. Yo no quise llevar nunca estabilizador a la playa. Cuando estoy hablando de estabilizador digo gimbal, para que la gente justamente no se viera intimidada por este tipo de cosas, porque es un gran problema que uno puede tener de acercarse, empezar a preguntar ese tipo de cosas. Pero sí es verdad que cuando uno tiene el sol de frente y está a veces cansado, no mantiene el celular vertical respecto al suelo, y entonces salen este tipo de horizontes que uno después tiene que corregir. Ahí van a ver un poco menos gente, y recomiendo comparar este video con los de principios de temporada. O sea, si quieren tener toda la playa para ustedes, básicamente vayan a fines de enero, quizás a principios de febrero,
aunque puede tocar algún tiempo feo en febrero, más que nada en esta parte de Sudamérica. Este fue un año muy raro porque febrero o marzo fueron meses muy buenos en Punta del Este, según me dijeron. Pero bueno, a final de enero no va a haber esa cantidad de chicos y chicas, pero sí van a tener más playa para ustedes en esta que sería, como les dije, la playa más concurrida de Punta del Este. Y como siempre digo, casi filosóficamente, en la cantidad está incluida la calidad. Hegel decía que la tesis, antítesis, síntesis era cantidad, cualidad, medida. Los economistas dicen que es cantidad, cualidad, precio. Pero en este caso yo sostengo que la cantidad lleva implícita la calidad. Si entrevistan a 10.000 personas van a tener muchísima mayor probabilidad de conseguir a alguien bueno para el trabajo que si entrevistan a 1.000 o a 100. Eso es de sentido común y es comprobable también matemáticamente por teoría de probabilidades. Pero bueno, acá pueden ver lo vacío de la playa. En otro momento hubiera estado lleno. Yo ni siquiera hubiese podido caminar así con tanto desparpajo. Ahí tenemos un borracho que probablemente se quedó durmiendo en la playa. Y seguimos viendo, atrás hay muchos edificios, quizás si son millonarios pueden alquilar algo en muchos de los edificios de atrás y prácticamente salir caminando esta playa. Técnicamente hay un lugar que se llama Reserva Montoya, que no sé si es total o no, pero es lo que tiene marcado todas las sombrillas y debe ser ahí donde se pueden alojar si quieren estar cerca del lugar. Porque creo que también es una reserva natural. Para atrás creo que hay una zona de reservorio natural. Y acá vemos una de las pocas chicas que quedaban para esa época en la playa, aunque al final van a ver algunas. Ahí está la famosa panchería. Esa panchería a principio de mes hay una cola de 30 metros y prácticamente no se puede acceder. El sol pega muy fuerte en esta zona del sur, por más que estamos casi a 30 grados de latitud sur. El sol pega muy fuerte en el verano y creo que los temas de la capa de ozono siguen estando, porque básicamente uno se quemaba estando media hora sin protección. A las 16 horas me he quemado yo fuerte en los primeros días sin estar con protección. Así que realmente la radiación ultravioleta es algo que tienen que cuidar muchísimo cuando van por estas playas. También el tema del viento, y cancelar la ida a la playa hace muchísimo viento, en este caso el último día, y a mí no me quedaba otra y quería mostrar la playa como era fin de mes, pero normalmente si hubiera estado unos pocos días me hubiera ido para otra playa, probablemente las de la Barra que están más protegidas, o si no directamente a la Playa Mansa, aunque en la Playa Mansa hay otro tipo de gente, como dije en uno de mis primeros videos. Las nubes esas de fondo probablemente arrastradas por el mismo viento hacia el continente. Ahí se llega a ver un poco la luna, así que me estoy dirigiendo exactamente hacia el este. La luna sale por el este y se pone por el oeste como el sol, así que estaría apuntando exactamente al este. Esos son una especie de bungalows que hay en esta playa, pero bueno, son solamente para socios de esa empresa que figura. Y acá vemos a unos chicos jugando al vóley. Como dije, los deportes playeros son muy comunes en estas playas. También unas chicas tomando sol, que también son muy comunes en estas playas, y ahora vamos a ver más detenidamente. Los que vayan a Punta del Este particularmente, y al Uruguay en general, tienen que entender que es una zona muy liberal, no tan liberal en las costumbres estoy hablando como sería quizás Río de Janeiro o algunas zonas de Brasil, pero sí muchísimo más liberal lo que es en Argentina. Entonces como que la gente está un poquito más sexualizada, por decirlo finamente. Se respira un aroma muy cachondo en la gente, como dirían los españoles, pero bueno, desde un punto de vista videográfico a uno le permite este tipo de tomas que también van a ver al final del video. Como dije anteriormente, para utilizar esos bungalows o pérgolas en español, podríamos usar esa traducción, tienen que ser socios de la empresa que promociona este balneario o de alguno de los apartamentos alrededor. Alguien corríjame si estoy equivocado, porque siempre hay un experto mayor que uno, pero entiendo que esto, por más que uno pague, no tiene acceso. Ahí está la empresa que promociona este tipo de opción de descanso. Pero sí entiendo que pueden utilizar las canchas de fútbol y de vóley alrededor sin ningún tipo de problemas, por más que no hayan abonado nada en el restaurante, ni sean parte de la empresa, ni vivan cerca de ningún condominio alrededor. Recomiendo comparar este video con el anterior, al 57, porque bueno, ahí van a ver la diferencia de la cantidad de gente prácticamente a la misma hora.
Y acá una de las opciones que ofrece este parador Reserva Montoya, que es la de hacer, en este caso, tomar clases de yoga. Esto no sé francamente si es arancelado o no. Ahí la gente que siempre se cruza en la cámara también pide a la gente que no se cruce. Ahí está mi sombra que no tendría que salir, pero no es imposible, si no tengo que mostrar las cosas y no puedo recortar toda la imagen, ya bastante las tuve que estabilizar por el tema que les había dicho antes. O sea, técnicamente es recomendable usar gimbal, el problema es que la gente no se va a relajar y a empezar a tener miedo y se empieza a alejar de uno, y lo normal es mostrar a la gente como si uno se acercara a una reserva ecológica que tuviera que filmar a los animales, es tratar de asustarlos lo menos posible y estar lo más alejado posible para poder mostrarlos en su completa naturalidad. Esto no lo entiendo mucho lo que van a ver ahora, pero me pasó en otra playa, más que nada en la playa de La Barra con unas chicas. Recomiendo un video que hay sobre unas chicas haciendo paddle surf en La Barra. Y me pasó mucho en este viaje. Yo no soy una persona que sea Brad Pitt, o sea, de hecho creo que tengo algunos kilos de más, no muchos, pero algunos, pero no soy una persona así como un modelo o algo así. Y sin embargo, cada vez que me ponía, aunque sea incluso sin filmar, sin grabar, se aparecen estas chicas mostrando su cuerpo, digámoslo. No me parece mal, me parece bien, me parece que es parte de la belleza humana, que puede ser física, puede ser intelectual, puede ser de alma, si se quiere, en actos buenos, pero bueno, la belleza física también complace bastante al alma. Y si quieren ver esta clase de chicas, vayan por esta zona cruzando el arroyo Maldonado, porque antes prácticamente, como dije en otros lados, no van a encontrar. Esto es como jugar en primera, que lo dije en el otro video, en cuanto a la belleza exterior de las mujeres. Si uno va a filmar para publicar el contenido, no conviene hacerse amigo de las personas ni hablar mucho. Si yo acá me hubiera encarado a estas chicas, probablemente por un tema moral no podría y quisiera postear su cuerpo, quisiera quedármelo más para mí, pero ni siquiera lo hubiese filmado, hubiese sido otro tipo de acercamiento. Pero bueno, si es para publicar, no conviene en general, conviene más que nada hacerse el tonto, hacerse pasar por extranjero si es necesario, para poder lograr buen material y siempre ser sutil. O sea, si yo me hubiera acercado a esas chicas y les hubiese dicho pueden posar en 4 patas para mí, que lo voy a publicar en YouTube, normalmente me hubiesen dicho que no y quizás hubiesen llamado a la policía, pero yo haciéndome el tonto ahí, como que estaba haciendo algún comentario sobre la playa y demás, logro estas tomas que son bastante interesantes, más que nada para el género, o el sexo mejor dicho, masculino. Acá una de las últimas tomas, disculpen un poco la desprolijidad, pero bueno, es lo que les decía antes, ¿no? Se pueden ver imágenes muy hermosas en estas playas de Punta del Este, absolutamente hermosas. En otras épocas, y recomiendo ver la vida de Maradona, que está, si no me equivoco, en Amazon. Está hace 20 años en una zona de fiestas absolutas por todos lados, en un lugar donde prácticamente se respiraba sexo, por decirlo directamente. Ahora, bueno, la cosa está mucho más aplacada por algunas agendas internacionales, pero bueno, todavía se pueden ver ciertas cosas que no han sido canceladas por cierta cultura. Digamos, el varón puede ser más fuerte físicamente, pero a nivel de belleza las mujeres no tienen comparación. Esto se lo voy a discutir a cualquier persona. Les mando un saludo y ojalá hayan disfrutado este video.